Bienvenidos, bienvenidos. Pongan cámaras, por favor. Guadalupe, Belén, Mariela, bienvenidos a la sesión número 7. Ya estuvimos ayer hablando sobre la primera parte de las corrientes administrativas, ¿sí? De todas maneras, vamos a repasarlas. Vamos repasando. Guadalupe, Esmeralda, perdón. No sé si cómo te gusta. Sí, maestro, dígame. Bueno, dime, ¿te acuerdas quién era o qué vimos de la administración científica? No, la verdad no. Ok, ¿te acuerdas de Frederick W. Taylor? Sí, si mal no recuerdo, vimos que enseñó cómo la organización en las empresas, ¿no? O algo así. Ah, ok, y te voy a poner la lámina para que te vaya ayudando. Si te voy diciendo que tiene reorganización de trabajo, selección adecuada del trabajador, cooperación entre directivos, motivación en los trabajadores, ¿qué te puede dar a entender? Que diseñó como un tipo plan de trabajo. Plan de trabajo. Muy bien. ¿Te acuerdas qué ejercicio hicimos relacionado a la administración científica? Mm, creo que sí, fueron los instructivos, ¿no? No, Ajá. ¿Y el que hicimos en la clase, cuál fue? ¿Mande? ¿Y cuál hicimos en la clase? ¿Te acuerdas? El de la pasta de dientes. Ándale, el de lavarse los dientes. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, bienvenida, Ale. Entonces, ya estábamos hablando de la administración. Hola. Gracias, bienvenida, gracias por conectarte. Y entonces estábamos hablando de de diferentes cosas que estábamos hablando de la administración científica, que organizó el trabajo, que hubo selección de adecuada al trabajador, hubo cooperación entre directivos y motivó a los trabajadores, ¿sí? De alguna manera u otra, lo que se criticaba era que era una comunicación muy hacia abajo, de patrón hacia trabajador, ¿sí? No había de abajo hacia arriba tanto, y que estaba demasiado enfocado al trabajo manual y a las mejores prácticas manuales, ¿sí? A la eficiencia y pensando en el humano como un código de barras, por así decirlo, ¿ok? ¿Se acuerdan que también le decíamos de los postulados exagerados? Sí, que de alguna manera u otra, en esa época estábamos poniendo manuales de procesos para todo, ¿sí? Y les hablaba de que, no, de que por ejemplo, en McDonald's, ¿sí? O en otros lugares, por ejemplo, tienen procesos demasiado específicos, a tal grado de que es exactamente igual como te atienden en un lugar, como te atienden en otro. Y en ese momento estaba Christian y dio un ejemplo de Dairy Queen, de que si en Dairy Queen volteas el vaso, o si no voltea el vaso, le cobraban el producto, aunque él, más bien, lo que importaba para la atención en Dairy Queen era que voltearas el vaso en sus blizzards, ¿vale? Muy bien. Y luego hablamos de la administración clásica. Belén, no estabas, sí estabas en la clase de ayer, ¿no? Belén, antes de que empiece con espiritista, ¿estás ahí? ¿Puedes hablar? Pongan cámaras de preferencia. Gracias, Iván. Ale. Mande. Buenísimo. Tú sí. Cuéntame, ¿te acuerdas un poquito de la administración clásica? De algo de los 14 puntos de Fayol, que de hecho estoy De poniendo la las páginas. de la que vieron ayer, ¿verdad? Sí, sí. Este, pues algo así como de que, no, la verdad no me acuerdo. O sea, sí lo vi y de hecho me llamó la atención ese y la humanista, ¿Y la humanista? pero, Ok, no sé si te acuerdas, bueno, si tú seguiste los videos, seguramente te tocó entre un cierre de video y el inicio del otro, que hablaba ajá, es sobre que algo. como que no vi varias cosas que grabaron Bueno, ok, ok. porque aparecía cortado. ¿Cómo O crees? sea, dijeron algo de las
de que lavarse las manos y no Ah, dieron... no, sí, corté esa parte. Corté la parte del lavado de dientes para que no vieras, que no se viera en el video un espacio en blanco en donde estaban escribiendo. ¿Ok? Ah, ok. Pero ya de ir más, no. Yo hablo entre corte de video 2 y corte de video 3. Estábamos hablando de principios de Fayol. Y Enrique, no sé si ya estás teniendo memoria, un déjà vu constante después de escuchar lo que hemos estado hablando. ¿Sí? A ver, hablábamos de algunos principios que todavía se violan en las empresas, ¿no? Lo que es unidad de dirección y unidad de mando, ¿no? Sí, que yo les decía que era como unos principios que más se violan en las empresas, en donde si se imaginan un par de esposos o un par de amigos que son dueños de la empresa y que al principio cuando ponen su primer negocio, dicen, todos vamos a ser iguales. Y de repente les empieza a ir más o menos bien. Y contratan a una persona que es encargado, o otra persona que es encargado, pero todavía no se han designado quién le va a mandar a quién. ¿Sí? ¿Qué pasa en esos momentos, chicos? ¿Qué pasa en esos momentos? ¿Se acuerdan? Pues hay un descontrol, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona es la que tiene que mandar, no dos. Exacto, bueno, y eso es precisamente lo que decía Henry Fayol. Justamente decía, hey, solamente uno tiene que mandar, que tengan bien claro cuál es la jerarquía, que tengan bien claro cuál es la autoridad y que haya disciplina. Porque si mandaban dos, por ejemplo, si tú de repente haces sociedad con Mariela, Enrique e Iván, y de repente contratan a Belén, ¿sí? Y de repente un día llega Iván y le dice, Belén, hazme por tal lado acá tal cosa, porque Iván pues ya tiene experiencia en la parte operativa, pero de repente María en la parte contable al mismo tiempo dice, no, pero es que eso no importa, hazme esto de acá. Y luego llega Enrique y dice, no, pero no les hagas caso a ellos dos, es esto. Y luego llegas tú y le dices otra cosa, pues el pobre Belén, ¿qué va a pasar con Belén, no? ¿Sí? Él le va a tocar pues a quién le hago caso. Y justamente ayer sacábamos esa pregunta y, por ejemplo, que Cristian decía, pues me voy con el más exigente, ¿no? Otros decían, o recordando Ah, eso, sí, escuché que dijeron eso y yo me fuera con el más tranquilo. No sé con por el qué más dijeron eso, tranquilo, pero... con el más tranquilo, y resulta ser que también alguien se iría con el que paga, etcétera, etcétera, ¿no? Pues porque pues si no, después dice, pues yo te pago y ya no te voy a pagar. Sí, ahí sería el problema. Entonces, pero de todas maneras, sí, este caso, no sé si ustedes lo pueden llevar inclusive hasta la vida familiar. ¿Cuántas veces ha pasado de que de alguna manera u otra, en casa o en casas ajenas han visto, ¿sí? En donde el papá y mamá no se ponen de acuerdo y los niños de ahí, los adolescentes, pues van con el quien le da permiso, ¿no? Para aventarle la bola al otro. Ah, eso también habla de la duplicidad de mando en las cosas. Pónganse de acuerdo. ¿Sí? Entonces, para que vean que en este caso los empleados son muy inteligentes y van a poder sacar un provecho de esas lagunas, o se frustrarán mucho, o si lo hablas a nivel familiar, hijos que podrían aprovecharse de esa situación. Así es así. ¿Vale? Muy bien. Entonces, hablábamos eso dentro de los puntos que más van a recordar de Henry Fayol ahorita, algunos puntos que se violan mucho es eso. Pero ojo, no solamente se centró en ese postulado, fui muy simplista al decir eso. Fueron 14 puntos en donde fue uno de los libros que ganó fama, ¿sí? Por lo que mucha gente lo recuerda después de 125 años. Muy bien, y de alguna manera u otra también habló mucho sobre estructuras organizacionales, habló mucho sobre que todo trabajo debe tener una remuneración paga. Imagínate trabajar muchas horas y que no te pagaran así como por principio, pues de alguna manera hay frustración del personal. Y de hecho sucede. ¿Quién de aquí es músico o diseñador? ¿Nadie de aquí ha tenido trabajos en donde te dicen, yo no te voy a pagar, pero te voy a recomendar? Que haya gente que haya querido comprarte así, ¿no? ¿No les ha pasado? Bueno, qué bueno, me da mucho gusto, porque en el mundo de la música y en el mundo del diseño pues, suele pasar mucho eso de,
personas que exigen mucho, que dicen, es que no te va a pagar, te voy a recomendar. Imagínense esa situación de que tú trabajes por no pago, ¿sí? Entonces, eso está bien gacho, ¿no? Entonces, por eso decía, todo trabajo se tiene que pagar. Muy bien. Por ejemplo, lo que está sucediendo en las convocatorias de los libros de la SEP, para quien no vaya sabiendo. Hay una convocatoria que dice, el gobierno no te va a pagar, sino te va a recomendar. Te va a poner en los libros ahí. Muy bien. Y pues también debe haber equidad y espíritu de equipo. Él hablaba de eso. Y perdón que lo esté repasando, pero sirve porque el día de hoy es una actividad integradora de lo de ayer y lo de hoy. Bien. Y también vimos la administración humanística. Iván. Estoy lidiando hoy con mi cargador, por eso estoy volteando hacia abajo. Iván, cuéntame. Sí, ¿Te acuerdas un poquito de lo que hablamos del experimento de Hawthorne? sí, pues que era famoso, ¿no? Se hizo famoso por ¿Eh? a ver, sí, que se hizo famoso por hacer un experimento con gente, ¿no? Y Howard, que creo que es la ciudad, ¿no? Donde lo llevó a Exacto. cabo. Sí, muy Y bien. pues, yo no me Y, acuerdo muy bien, a ver qué. a ver, pero si te estoy poniendo ahí para que te vayas acordando, Así ¿no? es, así es. Por ejemplo, toma en cuenta el del 4 o el del 6, el punto 4 o el del 6, también te puede ayudar mucho para el Así experimento es. de Hawthorne. El 4 dice que los grupos informales definen sus reglas de comportamiento, sus recompensas y sanciones sociales y sus objetivos, su escala de valores sociales, sus creencias y expectativas. Y cada participante los asimila e integra en sus actitudes y su comportamiento. Y llegó a la conclusión que entre más interacción, mayor capacidad productiva. Pues algo así como que se relaciona, hablaba de que se integraban grupos, ¿verdad? Sociales, algo así, que para pues, llevar más convivencia entre ellos y pues que formara más parte de la empresa como su familia, algo así, o sea, no tanto, o sea, Algo por el estilo. algo por Perfecto, decirlo. Iván. Muy Así bien. es. Y antes de que antes yo hable para darle complemento a lo que dice Iván, no sé si alguien quiera comentar algo al respecto. ¿Sí? Si no, porque me decían que, por ejemplo, Ale, tú me dijiste que era la que más te gustaba o algo así, la parte humanista. ¿Sí? Ah, sí. Pues, no sé, me llamó la atención así como de, pues no sé, como lo de que las personas se ayudaban y todo eso. Era como más, Ok. Como más enfocado al humano. Ok. ajá, Perfecto. El postulado de Elton Mayo o los resultados que obtuvo de esto es que las empresas que tienen, además de la interacción por la producción, o sea, en el de que vas a trabajar y párale de contar, sino que además tienen alguna interacción social, alguna especie de grupo informal a nivel controlado, tenían mejor productividad. ¿Sí? Porque de alguna manera sentías que era como parte de un grupo social y en donde todas las empresas tienen, aparte de su jerarquía, tienen grupos sociales, un sistema de jerarquías, de recompensas y de partes sociales. No sé si te ha pasado o conozcas empresas o por familia o algo así en donde, no sé, el contador se va a comer con la de producción o se va a comer con el de ventas y tienen como cierta camaradería, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? No sé si han visto eso. ¿Sí? Si lo han llegado a conocer o algo por el estilo, estás hablando de un grupo informal dentro del formal. Que ojo, y dejé bien claro el ojo. Si la interacción informal o la interacción social se exacerba, yo soy de la idea que de alguna manera la gente se relaja tanto que la productividad baja. Entonces debe ser como una especie de equilibrio. Si tú vas, pues si todo, imagínense en el sentido de que vayas a trabajar y todos se odiaran. Esos ambientes laborales que le llaman ahora tóxicos, ¿sí? En donde vas y todo el mundo se critica y todo eso. Se dice que la productividad baja porque las personas van a hacer esencialmente lo que les toca y a veces, ¿sí? Y entonces va a ser una productividad baja.
Sí, versus, no les ayudan a nadie. ajá, pero imagínate que tú vas y sientes esa mala vibra, por así decirlo, ¿no? En donde de alguna manera u otra, como que nadie se ayuda y aparte como que todos odiaran, ¿no? Hay empresas así. Y cuando sucede eso, dicen, pues la productividad es un poco más baja. Pero también yo he visto que en empresas en donde son tan cuates que ya parece como mejor, pues parece como que nomás saquen las cervezas y ya va a ponerse a tomar porque nomás falta eso, como que se relajan tanto que la productividad también es bajita. Entonces, sí es importante la camaradería, pero hasta cierto nivel, y fue lo que estudió Elton Mayo, el nivel de camaradería que debería existir entre los miembros sociales. Y que a pesar de lo, y que de hecho, chicos, pues ustedes van para recursos humanos muchos, ¿sí? De hecho, uno de los mejores sistemas de recompensas, más que el salario, es la interacción social entre los miembros. O sea, en pocas palabras, yo conozco gente que prefiere un trabajo que le paguen voy a decir una cantidad, 7,000 pesos mensuales, a que le pagaran, y un ambiente de trabajo genial, a que le pagaran 9,000 pesos mensuales en un ambiente tóxico. Yo ubico gente así. O sea, que dice, ¿sabes qué? Yo prefiero un lugar en donde no me sienta atacado por cuchillos a cada ratito, ¿no? Y ganando 9 versus ganando 7, que son 2,000 pesos, es un montón de lana. Multiplícalo por el montón de grupo de personas que hay. Sí, importante es el ambiente laboral para muchos. Justamente lo que estudió Soto. Sí, sí, ¿Y perdón. cómo lo hizo para decir que regular, o sea, que no fuera tanto, ni tanto, ni tanto? O sea, ¿cómo lo No, hizo? pues no lo reguló. Al final de camino lo que hizo fue observó, ¿sí? Nada más vio los resultados y vio en empresa Hawthorne cómo iba aumentando. Yo no te estoy diciendo de lo que vio Elton Mayo, sino de lo que yo he visto con organizaciones, o sea, simplemente observando varias organizaciones, es observando una organización que tiene mucha formalidad, o más bien, una empresa que tiene ambiente tóxico, perdón por utilizar la palabra, pues está de moda, un ambiente tóxico, un ambiente formal y un ambiente de camaradería. Y observando todas estas empresas me he dado cuenta que la productividad está justo en medio. Si tu empresa está en un ambiente problemático, para ya no decir la palabra, si está en un ambiente problemático en donde nadie se coopera y todo eso, busca métodos de cohesión y de unión. ¿Qué es esto? A lo mejor incentivos grupales, a lo mejor por lo menos un día de campo en donde se vayan a convivir, o por lo menos algo que hagas que la interacción social suba. Si sientes que está de la otra balanza negativa, que es la camaradería, ¿sí? ¿Qué es lo que puedes hacer? Empezar a tener más reglas, ponerles más reglas y ponerles más límites. De tal suerte la que persona vea que existen también cosas que lo pueden ajusticiar y que de alguna manera tenga un poco de tensión sana. ¿Sí? Te digo, como todo en la vida, todos los extremos son malos. O más bien, el equilibrio debería ser lo más sano posible, ¿no? Pero yo te diría que depende en qué lado de la balanza, lo que va a hacer es algo para contrarrestar. Que ojo, también conozco muchas empresas que deberían tener su día de picnic. Porque eso de que están así como tan tensos y que todo el mundo así como que, es que tú esto, es que tú esto, pero no se conocen en otro contexto. Se conocen en el contexto laboral y solamente. ¿Sí? Y entonces a lo mejor podría relajar un poco las tensiones. ¿Iba a decir algo, Pivar? No, pues sí, está bien, o sea, no, invitarles una cerveza los sábados. Ojo, Como ojo, que y luego ojo me y ojo. golpeas, porque Te voy a decir algo, pero súper directo se porque ponen sé tu historia, borrachos Iván. y luego empiezan ay, qué bueno. Exacto, sé tu historia. Si tú eres el jefe y le invitas una cerveza a tus empleados, muy probablemente alguno de ellos, Salga recores. Ok. no, deja tú que saquen Ah, mejores, que de alguna manera u otra malinterpreten tu camaradería.
Ajá, porque lo van a relacionar como que, ay, es mi amigo o así. Es mi pachanga. Es que Porque, es un gusto medio. porque yo he tenido así, como que yo he conocido así gente, por eso ya sé. Sí, exactamente. Entonces, en vez de cerveza, es más, sí puedes invitar comida. Por ejemplo, pollo. Va, un día. Oiga, fíjese que pues, para que coman. Eso sí, porque no rebasa tanto la línea. La cerveza le estás diciendo, hey, relájate tanto que vamos a tomar aquí, ya eres mi amigo. ¿Sí? Y ahí ya puede malinterpretarse mucho. Inclusive si tratas con empleadas, puede ser temas bastante complicados que están viviendo la sociedad. Entonces no te lo recomiendo mucho. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo, Iván? No, sí, no, nada, sí, sí, cierto, de repente ya se brinca la línea, ya empiezan otras cosas. Sí. La Pues línea tiene que quedarse de alguna manera. no. Ok. ¿No? ¿Sí? Entonces, nada más te recomiendo eso, nada más cuida eso. Bueno, esto es de lo de ayer. Yo sé que me van a decir algunos, es que, maestro, ya vimos esto, pero para mí es importante que quede absolutamente claro estas líneas, porque justamente la tarea de hoy tiene que ver con hacer un resumen, por así decirlo, de 7 teorías. ¿Sí? Una especie de cuadro sinóptico de las otras, de las teorías de ayer con las teorías de hoy. Hoy vamos a entrar en las últimas 4. Muy bien. Sí, las últimas 4, y como les decía, no son son por orden de entrada, pero no son por un orden cronológico exacto, en donde de alguna manera una entra y una sale, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que más bien como fueron corrientes, por así decirlo. Uno de estos es la corriente neoclásica. Muy bien, la corriente neoclásica viene a dar aportaciones adicionales a lo que ya era la corriente clásica, a lo que era lo que ya estaba aportando Henry Fayol. ¿Sí? En la parte de unidad de mando, jerarquía, etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? Pero tuvieron unas pequeñas diferencias, por lo cual se va a una corriente neoclásica y no sería una corriente clásica per se. Primero es que hubo una pausa entre uno y otro por lo tanto, y otro es la manera en que se estructura. Es importante decirles que siempre el contexto social e histórico ayuda muchísimo a las percepciones de cualquier tipo, y más pensando en la administración, ¿sí? En este caso, esta escuela surgió en los años 30. Yo sé que todos aquí, pues, no nacimos en los años 30, pero imagínense que viajáramos en el tiempo, ¿sí? Y viajáramos a Estados Unidos, pues hubiéramos vivido una época entre lo que fue la Primera Guerra Mundial y lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, en los años 20 finales, existió lo que se le llama lo que es la Gran Depresión, ¿sí? En donde de alguna manera, no depresión de emoción, sino depresión económica, de alguna manera había tantas broncas económicas en Estados Unidos que empezaron a resurgir y reformarse nuevas cosas. Sí, Estados Unidos tuvo broncas económicas, sí, bastante duras, sí. De hecho, podríamos decir que la pasaban muy mal, había una inequidad muy fuerte, ¿sí? Había pocos recursos en Estados Unidos. Una de las personas que empezó a hablar en la teoría neoclásica y que de hecho tomó mucho tiempo, o sea, no fue solamente en eso, sino que duró mucho tiempo también como autor, fue Peter Drucker, ¿vale? Habló de 7 principios que quiero destacar y que los podamos leer casi de manera individual. Por ejemplo, hay una frase que usamos hasta el día de hoy. Mariela, ¿me lees el punto 7? El cliente sabe más que nosotros. El cliente sabe más que nosotros. Acércate un poquito al micrófono cuando, así como así. El cliente sabe más que nosotros. ¿Quién ha escuchado la frase, el cliente siempre tiene la razón? Yo. Muchos yo, ¿verdad? Del cliente siempre tiene la razón. Yo no estoy de acuerdo que siempre tenga la razón, pero
de alguna manera u otra es algo que nos han enseñado desde chiquitos en las ventas, nos han enseñado en todos lados, pues a lo debemos a Peter Drucker, en la parte de enfócate en el cliente, enfócate en lo que quiere el cliente, enfócate en qué onda con eso. El cliente sabe más que nosotros porque de alguna manera él pensaba que la construcción de una organización se deberá a que los clientes qué piden los clientes como tal y cómo la organización se empieza a deformar a través de los clientes. ¿Ok? Luego también léeme el punto 6. A ver. No sé si Belén, ¿ya estás? Belén. Esmeralda. Ahorita después voy contigo, Enrique. El punto 6, maestro, Sí. me dijo. Sí. Los empleados se volverán en trabajadores del conocido. El conocimiento. Muy bien. Así del conocimiento. Entonces, cuando hablamos de los empleados, se agarrarán trabajadores del conocimiento, es ¿quiénes son los que interactúan con en este caso, con los clientes? ¿Quiénes son los que más interactúan con los clientes? Pues los empleados, ¿no? Empleados, área de venta, empleados generales, recepción, etcétera, etcétera, etcétera. Secretaría, meseros, etcétera. Normalmente en el organigrama los puntos más bajos. Y entonces, para Peter Drucker, que estábamos diciendo que se construyen las empresas a través de las necesidades del cliente, pues tiene sentido lógico que el primer vocero del cliente es las personas que están en el nivel bajo. Y entonces él decía, ¿por qué estamos poniendo? Y él empezaba a cuestionar, ¿por qué estamos poniendo a un cuate hasta arriba? Y pongo esta imagen de un edificio, ¿no? En el piso 45 de un edificio, de una torre, hasta allá arriba con una computadora y tomando decisiones, si los que de alguna manera u otra están teniendo contacto directo y rápido con el cliente, son las personas que no están ahí, sino que están en una tienda, sino que están en algún lugar, que están ahí viendo directamente lo que quiere la gente. Entonces, bajo el término, los empleados se volverán trabajadores del conocimiento, está diciendo, escucha a tus empleados, porque ellos tienen la voz del cliente. Y entonces empezó a surgir lo que se le conoce como empowerment, traducción del inglés, empoderamiento, que tiene que ver con el empoderamiento de los empleados hacia la organización. Ya aquí empieza a existir voz y voto para los empleados. Empieza a ver como, oye, escúchalos, oye, tienen cosas, ¿sí? Entonces, pues bueno, de alguna manera empezó a resurgir un poquito o se empezó a hacer una reestructura de las organizaciones. Al mismo tiempo, y ya para poner, por ejemplo, hablaba un poquito del autogobierno, de que la empresa se debe de autorregular, ¿sí? De que todos los trabajadores deben de tomar sus propias responsabilidades, y también hablaba del punto 4. Ayúdame, Enrique, por favor, con la lectura del punto 4. Enfocarse en las oportunidades lo más... Enfocarse en las oportunidades. Lo más importante no son los problemas, sino las oportunidades. Donde hay una compañía de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Qué cañón, ¿no? ¿Qué significa esto? Él empezó a determinar o empezó a dar intento a sus principios, el decir, oye, tienes que tomar riesgos controlados de vez en cuando. ¿Sí? Y este es un principio que pueden tener incluso en su vida cotidiana. ¿Cuántas veces hemos dejado de tomar riesgos? ¿Sí? Por estar en un ambiente controlado, por así decirlo. Ojo, yo no estoy diciendo que mañana se avienten de un parapente, sino que de alguna manera u otra, decir, en algún momento se tiene que tomar una decisión valiente. En algún momento tienes que hacer algo que no esté haciendo los demás para poder seguir subsistiendo. Y él empezaba a hablar de esta parte de la ventaja competitiva. Al final del camino, todas las empresas que nosotros consumimos, todas, en algún momento tuvieron que tomar una decisión que la conciencia les decía, no la hagas.
o aventarse un pozo, por así decirlo, en algún momento. ¿Sí? Por ejemplo, Iván, voy contigo. Tú en algún momento de tu vida, hace no mucho, tuviste que cambiar completamente tu esquema de negocios, ¿no? ¿Sí? Cambiaste tu manera de vender para pie de sobrevivir. Sí, ¿Sí? sí. Fue una decisión valiente. Otras personas no se hubieran animado. Pues fue algo oportuno, porque de repente, pues ya estaba, más bien, como varios negocios estaban ya en eso, o sea, de vender en línea, porque pues, la gente no salía, ¿verdad? Y fue de que nos animamos pues a hacer eso, Pero otras pero personas se hubieran quedado estáticas. Y es a lo que voy. En las personas que se quedan estáticas o las empresas que se quedan estáticas, mueren. En este sencillo caso, tú de alguna manera, al menos por decir, si los demás lo hicieron, yo también lo hago, hubo una decisión valiente, una decisión de en un momento de decir, oye, pues vamos hacia ciertamente hacia lo desconocido, lo analicé y está padre, pero vamos hacia lo desconocido. Y tarde que temprano todos tenemos que ir hacia lo desconocido alguna vez. Tarde que temprano. Bueno, entonces lo pongo para que lo consideren, ¿no? Hay que tomar un riesgo controlado de vez en cuando. Muy ¿controlado a qué bien. se refiere, maestro? O sea, controlado, riesgo controlado, como que no. Un riesgo no controlado es, pues el maestro me dijo que hay que tomar riesgos, mañana mañana me voy sin frenos conduciendo por la montaña. Qué padre. No, eso no es un riesgo controlado, ¿sí? Un riesgo controlado es aquel que de alguna manera u otra, tú ya analizaste los pros y los contras y que de alguna manera u otra sabes las consecuencias de esto, pero que sabes que no son tan problemáticas tus consecuencias, pero que aún así sabes que es peligrosón, así decirlo, pero no te matan. Perfecto, entonces es un riesgo controlado, Sí, ok. ¿sí? Te Sí. digo porque nunca falta que si no tomamos literal, pues mañana hagamos cosas que sean... no es lo mismo un riesgo, perdón, no es lo mismo un riesgo que al grado de, ¿qué le pueden llamar? Locura, por así decirlo. O más bien, yo podría más bien audaz, ¿cómo pues? Demasiado valiente, vaya. O sea, no te vas a ir a alguna colonia peligrosa y decirles, hey, tú me caes mal a todos, ¿no? Tú sabes lo que va a hacer, es demasiado que no es un riesgo controlado. ¿Sí? Sí, sí. Por ahí va, vaya. Hay personas que no se animan ni a los riesgos controlados, eso es lo que voy. Ni a esos, ni a los que dices, pues, oye, pues tengo algunos contras, pero pues tengo los pros, me aviento. Hay gente que no. Y eso es lo que decía esto es una especie de regaño hacia algunas empresas que no se animan a dar el siguiente paso. ¿Ok? ¿Qué ventajas veo de la administración clásica? Es que de alguna manera u otra se enfocaba mucho en una guía práctica para de alguna manera las empresas pequeñas, ¿sí? Una guía práctica o como postulados prácticos, obviamente también sí hay que seguir el libro completamente para pues empezar a ver más de estos resultados. La estructura un poco más simple que la de Henry Fayol, ¿sí? Algunas cosas siguen teniendo injerencia, yo lo veo como bastante positivo. La desventaja que le veo es que sigue viendo a la operación sobre la persona. Entonces, ¿qué pasaba? Si la operación misma te decía, sabes que ya no necesitas tanta gente, sin pensarlo despedías personas, ¿sí? Sigue teniendo la autoridad allá arriba y nada más, aunque empoderas a los de abajo, pero sigue tomando la última decisión el de arriba. Y de alguna manera, pues tienes el riesgo de que la persona de arriba le dicen se maría en un ladrillo, o sea, de que de alguna manera esté tomando decisiones exageradas o algo por el estilo, porque todavía sigues dependiendo de una sola persona como jefe, ¿sí? Y sigues dependiendo de las decisiones y emociones de una persona. Que ojo, suena bien bonito ser gerente, suena bien bonito ser jefe, pero malo cuando no hay una estructura definida y dependes de las emociones del jefe y del gerente, ¿sí? Sobre todo cuando el gerente y el jefe no sabe controlar las suyas, ¿sí? Entonces, es bien importante que de alguna manera, ya ustedes pensando en el otro nivel,
Empiecen a estructurar un poco más eso ya para que no dependan de las emociones del momento. ¿Ok? Administración por objetivos es la otra corriente, que esta está más fácil de determinar, por así decirlo, que es literal. Ustedes ya ubican lo que es un objetivo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la primera clase? Sí, ¿no? A ver. Sí, Sí, maestro, son como las metas que tienes, ¿no? Ándale, sí. Recuerden que no me gusta ser espiritista, por favor contesten. Sí, no. Ok, perfecto. Entonces, administración por objetivos, sí, exactamente, las metas y todo eso que te propones. La idea de la administración de objetivos es que toda la empresa y toda la compañía se maneje por objetivos y que esa sea la manera en que de alguna manera se lleve la organización per se. Imagínate, Esmeralda, que en la organización en donde estés, por ejemplo, si tú eres la encargada de ventas, simplemente y llanamente te evalúen por las ventas. Ni te supervisen mucho, ni te digan mucho, simplemente tú tienes que vender tanto, hazle por X, hazlo por Y, hazlo por Z, pero tú vendes. Y te ponen una métrica. O, por ejemplo, en el caso de, no sé, en el caso de Ale, me acuerdo que estaba diciendo, a lo mejor dice, ¿sabes qué? A ti te voy a medir por bebidas preparadas. No me importa si es por X, por Y, por Z, te voy a medir por cuántas bebidas preparaste o o el porcentaje de las personas de cuánto les gustó la bebida. Y a partir de eso se van construyendo toda la empresa a través de números. No, pues 10. 10, órale, quiero ver eso. Entonces, chicos, seguimos platicando de administración por objetivos, regresando a esta conexión. Hoy no dejé tanto a la duda, pero igual podemos, no se conecten, hablamos de administración por objetivos y sobre todo de las empresas burocráticas para que conozcan las burocracias.